Continuamos con los trabajos que nos convocan en esta ocasión en el marco del Observatorio Internacional de Derechos Políticos de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les recordamos que esto es una transmisión en vivo y en directo desde este auditorio José Luis de la Peza para Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet de este Tribunal Constitucional Electoral. Gracias por su presencia. Vamos directamente a la mesa número 1 denominada Propaganda Oficial y Neutralidad Gubernamental. Es un honor y un placer que nos acompañe en esta ocasión el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza. Agradecemos también la presencia de nuestros distinguidos invitados especiales. Está con nosotros Óscar Sánchez Muñoz, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, doctor en Derecho, diplomado en Estudios Avanzados de Derecho Público Europeo por la Universidad de París. Es autor de diversas publicaciones centradas en los campos de Derecho Electoral y de la organización territorial del Estado. Fue parlamentario en las Cortes de Castilla y León en el Grupo Socialista, destacando en ese periodo su labor como ponente de la reforma del Estatuto de dicha comunidad, aprobada en 2007. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Óscar Sánchez Muñoz. Con el mismo agrado saludamos y recibimos a Saúl López Noriega. Es profesor de tiempo completo en el CIDE. De igual forma es editor online del blog El Juego de la Suprema Corte, de la revista Nexos sobre temas judiciales, coordinador del proyecto Monitor Judicial y miembro del Observatorio para los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, así como colaborador regular con temas jurídicos y políticos en barras de opinión de diversos medios de comunicación. Entre sus publicaciones destacan los libros Democracia, Poder y Medios de Comunicación y el IFE frente a los medios de comunicación. Es doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. La más cordial bienvenida a Saúl López Noriega. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros y es un honor y un placer saludar a la magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso. Durante el periodo de 12 de marzo de 2013 a 11 de marzo de 2016 presidió dicha sala, la Sala Guadalajara. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con estudios concluidos de maestría en Educación con especialidad y en Docencia. Y ahora sí le damos un fuerte aplauso a la moderadora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenos días todavía a todas y a todos los presentes. Es un honor estar en esta mesa moderando con tan distinguidos ponentes, el magistrado González Oropeza, un gran maestro, y nuestros ponentes. Quiero felicitar la organización de este primer Observatorio Internacional de Derechos Políticos, a la Sala Especializada, a mis queridos amigos y colegas, la magistrada Gabriela, al magistrado Felipe y al presidente, el magistrado Cliserio, un gran amigo. Muchas gracias, además, por la invitación. Bien, pues sin más, el día de hoy tenemos como primera mesa de este observatorio el tema propaganda oficial y neutralidad gubernamental. Me toca llevar a cabo el papel en la moderación, por lo cual pido unas disculpas anticipadas en caso de que tenga que regular el tiempo. Y contamos con la participación, en primer término, de Óscar Sánchez Muñoz, posteriormente Saúl López Noriega, y concluirá el magistrado Manuel González Oropeza, quienes cuentan con un tiempo de 15 minutos para su participación, y posteriormente haríamos un espacio también para la participación del público en caso de que tengan preguntas para nuestros ponentes. Sin más, le doy el uso de la voz a Óscar Sánchez Muñoz, quien nos acompaña de la Universidad de Valladolid. Adelante y muy bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es obligado empezar mi intervención agradeciendo la invitación
pero no solo agradeciendo la invitación, sino también felicitando sinceramente, con toda sinceridad, tanto a la Academia Interamericana de Derechos Humanos como a la Sala Especializada por la organización de este evento. Y creo que realmente es una oportunidad única, una oportunidad extraordinaria para poder intercambiar ideas, opiniones, para poder analizar las propias decisiones de los órganos jurisdiccionales. Ya lo he dicho también en otras ocasiones, con ocasión de los observatorios que organiza también la Sala Superior, el formato observatorio es un formato realmente interesante, tanto yo creo que para ustedes, pero también para los que venimos de fuera a la hora de aprender y de enfrentarnos con decisiones que pertenecen a un sistema que no conocemos, pero que nos permiten también ampliar nuestro horizonte en cuanto al conocimiento y la aplicación del derecho electoral. En esta mesa, como indica el título, vamos a tratar de propaganda oficial y neutralidad gubernamental. Realmente de lo que vamos a tratar es de la neutralidad de todos los poderes públicos, ¿no? De la neutralidad de los poderes públicos, pero en una faceta muy particular, porque los poderes públicos pueden intervenir en el proceso electoral como reguladores, como organizadores, de múltiples maneras, ¿no? Pero en esta mesa de lo que vamos a tratar es de su participación en el proceso electoral como agentes o como sujetos activos de una actividad comunicativa. Es decir, los poderes públicos también participan en ese proceso comunicativo previo que hay antes de la celebración de unas elecciones y que influye en el proceso de formación de la decisión de los electores. Y lo que vamos a tratar aquí es de cuáles son las actuaciones permitidas y cuáles son las actuaciones que no lo son de los poderes públicos. En principio, lo que hay que exigir a los poderes públicos es que sean neutrales, es decir, que no realicen ningún tipo de actividad comunicativa que pueda influir en la decisión del electorado. O, por decirlo de forma todavía mucho más simple, que los poderes públicos no pueden hacer campaña electoral a favor de ninguno de los competidores. Dentro de este ámbito, yo me voy a referir especialmente a dos supuestos de hecho, a dos tipos de actuaciones que pueden darse, ¿no? El primero es el de los poderes públicos como sujetos activos de actuaciones comunicativas, es decir, como emisores de mensajes, mensajes que pueden ser publicitarios o propagandísticos, pero también de otro tipo. Me gustaría ampliar también el horizonte, es decir, no solo a lo que es estrictamente publicidad o propaganda, sino también a otro tipo de acciones comunicativas que pueden provenir de los poderes públicos. Y también, en un segundo lugar, un segundo supuesto, de hecho, que me gustaría tratar, aunque sea más brevemente, pero que es especialmente interesante, que es el supuesto de las manifestaciones públicas de las personas que ejercen los cargos públicos y también las funciones públicas en el momento, en el periodo preelectoral. En relación con el primer supuesto de hecho, nos encontramos, por tanto, con un poder público, con poderes públicos que emiten mensajes, y lo que tenemos que discernir es, en primer lugar, cuándo esos mensajes pueden ser caracterizados como propaganda gubernamental, lo que aquí en México se denomina propaganda gubernamental, y en segundo lugar, cuándo esa propaganda gubernamental es lícita y en qué casos no lo es. Bueno, ¿qué es propaganda gubernamental? ¿Cuál es el concepto de propaganda gubernamental? Que es lo que nosotros en España llamaríamos publicidad institucional o incluso en sentido más amplio, comunicación institucional. La verdad es que ni la Constitución mexicana ni la legislación ordinaria nos dan una definición de lo que tenemos que entender por propaganda gubernamental. Por tanto, es la interpretación realizada por los tribunales, y en especial por el Tribunal Electoral, la que resulta trascendente, ¿no?, para comprender qué es lo que es. Todos los mensajes que provienen de los poderes públicos pueden ser caracterizados como propaganda gubernamental. Bien, lo cierto es que el tribunal parte de un concepto muy amplio de propaganda gubernamental. En relación con los medios o los soportes utilizados, ahí no hay ninguna restricción, es decir, cualquier medio, cualquier soporte puede ser utilizado para la propaganda gubernamental. Pero luego, a partir de ahí, sí que incluye dos elementos que sirven para caracterizar lo que entra dentro del concepto y diferenciarlo de aquello que no entra, ¿no? Por una parte, por supuesto, el elemento esencial es el elemento subjetivo, es decir, la propaganda gubernamental es aquella que
proviene de los poderes públicos, en sentido amplio, y el segundo elemento que me parece más interesante relatarlo y también matizarlo en parte es el elemento teleológico. Es decir, el Tribunal Electoral ha incluido un elemento teleológico que es la finalidad que tiene el mensaje y que pues significa, pues tienen que ser mensajes que sirvan para transmitir, difundir logros, programas, acciones o medidas de gobierno. Esta es la frase que utiliza en múltiples resoluciones el Tribunal Electoral. A mi juicio, la introducción de este elemento teleológico introduce una cierta carga de subjetividad y puede provocar problemas interpretativos, puesto que obliga al órgano jurisdiccional a tener que analizar el contenido de los mensajes y, sobre todo, a tener que analizar la intención con la que son difundidos los mensajes. Entonces, es cierto que hay un intento muy firme por parte del Tribunal de diferenciar lo que serían, por una parte, mensajes propagandísticos y, por otro lado, mensajes meramente informativos, bien aquellos que son motivados por un hecho concreto o bien aquellos que son imprescindibles para el cumplimiento de las funciones de los poderes públicos, pero yo, por lo menos, desde fuera, lo que veo es que la diferencia entre uno y otro tipo de mensajes es muy sutil. Es muy sutil, se presta muchas veces al surgimiento de controversias que a veces son controversias bizantinas y en las que el Tribunal Electoral en muchas ocasiones se ve forzado, como digo, a realizar un juicio de intenciones sobre las actuaciones de los sujetos titulares de los poderes públicos. Sin embargo, desde mi punto de vista, se obvia otros elementos que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de matizar o diferenciar los distintos tipos de mensajes que pueden provenir de los poderes públicos. Yo creo que, efectivamente, el punto de partida ineludible tiene que ser el elemento subjetivo, es decir, mensajes que provienen de los poderes públicos, sea cual sea el tipo de poder público, pero creo que puede ser interesante tener en cuenta, distinguir entre distintas modalidades comunicativas según el medio utilizado o según el soporte utilizado. Es decir, creo que no puede someterse exactamente a la misma regulación o no debería someterse exactamente a la misma regulación aquellos mensajes que son publicidad contratada en todo tipo de soportes publicitarios, que pueden ser también de distintas modalidades. Podemos estar hablando de las clásicas inserciones, pero podemos estar hablando también de otro tipo de publicidad, como puede ser a través de patrocinios y cualquier otra modalidad, pero siempre estaríamos hablando de publicidad contratada, espacios publicitarios contratados desde los poderes públicos. Luego tendríamos otro tipo de actuaciones distintas, que es lo que en España llamamos, en términos generales, acciones comunicativas, como publicidad a través de eventos, organización de eventos, inauguraciones, bueno, todo tipo de eventos en general que puedan servir para trasladar también un mensaje. Y, en tercer lugar, encontraríamos también con otros mensajes que carecen totalmente de soporte publicitario. Es decir, son simplemente mensajes originados en los poderes públicos, pero sin soporte publicitario. Yo creo que esta matización entre estos diferentes tipos de mensajes es importante porque nos permite poner el énfasis en uno de los problemas que yo creo que es uno de los principales problemas que tiene la propaganda gubernamental o la publicidad institucional, como la llamamos en España, que es el problema de la contratación. Desde el punto de vista del principio de neutralidad, no solamente es importante el contenido del mensaje, que lo es, por supuesto, es decir, que el contenido del mensaje no sea partidista, no influya en la decisión de los electores, sino que es muy importante la ruptura de la neutralidad, el peligro de ruptura de la neutralidad a través de la contratación de las campañas. La contratación de las campañas de publicidad institucional es un instrumento potentísimo en manos de los poderes públicos para influir en los medios de comunicación. Y de esa forma, no directamente, sino indirectamente, pues obtener pues,
un tratamiento favorable de los medios de comunicación hacia el poder público, que al fin y al cabo le está proporcionando unos ingresos importantes a los medios de comunicación. Bien, lo dejo ahí ese problema, porque evidentemente no tenemos tiempo tampoco de profundizar más, pero pienso que una mayor matización entre diferentes tipos de mensajes permitiría abordar esta cuestión de la contratación, que para mí es fundamental. La segunda pregunta que me hacía era: ¿cuándo es lícita la propaganda gubernamental y cuándo no? Una vez que tenemos ya la definición que nos ha dado el tribunal de lo que es propaganda gubernamental, ¿cuándo es lícita y cuándo no? Aquí nos encontramos con que sí que hay una regulación constitucional con dos reglas principales, ¿no? La primera es la regla de la neutralidad. Es que la propaganda debe tener, como se dice en la terminología mexicana, carácter institucional, es decir, que no debe tener carácter partidista, y fines informativos, educativos o de orientación social, y no debe contener una promoción personalizada de los servidores públicos. Bien, aquí lo que hay que matizar es que la prohibición de promoción personalizada no es nada más que un ejemplo de ruptura de neutralidad. La ruptura de la neutralidad se puede producir de múltiples maneras. Uno de los ejemplos es la promoción personalizada. Puede que un ejemplo importante, pero no el único. Es decir, hay otras formas también de romper la neutralidad que no consisten solo en la promoción personalizada de la persona que ejerce el cargo público. Y la segunda regla, decía que había dos reglas, la primera es esa, la segunda regla es la de la suspensión durante las campañas electorales. La suspensión de todo tipo de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, pero aquí encuentro que hay un inciso en la Constitución, dice: se suspenderá la propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social. Y me surge la duda de decir, bueno, ¿y qué pasa con todas las acciones comunicativas que no se producen en los medios de comunicación social? Porque fuera de los medios de comunicación social puede existir una comunicación, por ejemplo, a través de eventos o a través de otras fórmulas que permiten también trasladar mensajes a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, evidentemente eso no quiere decir que esas otras acciones comunicativas no deban suspenderse. Estarán en todo caso sujetas a la primera regla, que es la regla de la neutralidad. Y ciertamente es difícil de imaginar que en un periodo electoral un evento como, por ejemplo, una inauguración de una obra pública, pues no pueda ser caracterizado como un evento de carácter partidista, ¿no? Entonces, bien, creo que en todo caso estarían excluidas también estas otras acciones comunicativas, es lo que quiero decir, ¿no? Y, bueno, hay una segunda excepción también a esta obligación de suspender, que es la que aparece en el propio texto constitucional, en el sentido de aquellas campañas informativas de las autoridades electorales, las campañas sobre servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Como no es el objeto exactamente de esta mesa, pues no voy a entrar en detalles porque evidentemente hay una abundantísima jurisprudencia sobre cada una de estas excepciones, ¿no? Pero los casos que me fueron enviados para el estudio y para el análisis tienen que ver con otra cuestión específica, que es a la que me voy a centrar ahora, que es el tema de los informes de labores de los servidores públicos. Bien, esto es un hecho que es una especificidad de la legislación mexicana, que no la encontramos en otros sistemas, como por ejemplo el español. Creo que es una tradición, podemos decir que es una tradición mexicana la de los informes de labores, y en el fondo lo que estamos hablando aquí es de un supuesto en el que permitimos que la propaganda sea aceptada bajo la ficción de que no la vamos a considerar propaganda. Eso es lo que viene a decir más o menos la regulación legal. Es decir, algo que es materialmente propaganda, pues vamos a hacer como que no lo es. No. Bien, es una tradición mexicana y lo podemos aceptar, por lo tanto, como tal. Pero yo desde fuera, desde luego, digo, esto es propaganda. Yo no aunque el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales me diga, no tendrá la consideración de propaganda. Es propaganda, ¿no? Todos lo sabemos. Bien, creo que es una regulación legal, está bien hecha, es una regulación legal que armoniza
realmente los dos bienes jurídicos que hay que armonizar aquí, ¿no? Por una parte tenemos el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, que está recogido en el artículo 6 de la Constitución Federal, y por otro lado tenemos que proteger también de alguna manera las condiciones de equidad en las competiciones electorales. Y a la hora de armonizar esos dos bienes jurídicos, pues nos surge el famoso artículo 242, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Que, bueno, pues la gran mayoría de ustedes, desde luego, lo conocen, pero como hay algunas personas que venimos de fuera y que no lo conocen, pues lo voy a leer, el artículo, ¿no? Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que es el que se refiere precisamente a la prohibición de promoción personalizada, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, esto es la propaganda. El informe de labores no es la propaganda, el informe de labores es solamente el informe que se rinde y punto. La propaganda es los mensajes que se difunden para anunciar el informe a bombo y platillo en todos los medios de comunicación, ¿no? Pues dice, no serán considerados como propaganda siempre que, bueno, y aquí están las condiciones, puesto que lo que hace realmente este artículo de la ley es establecer unas condiciones. ¿En qué condiciones se pueden rendir? Bueno, siempre que se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y que no se exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Concluye el artículo diciendo, en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Bien, ¿cómo se ha aplicado este artículo? Bueno, a lo primero que tenemos que hacer referencia es a la sentencia de la Corte Suprema en las acciones de inconstitucionalidad. Cuando tiene que resolver estas acciones de inconstitucionalidad, lo que hace la Corte Suprema realmente es acotar la excepción. Este artículo lo único que hace es introducir una excepción a la regla general de no propaganda. Bueno, pues vamos a incluir una excepción. Y la Corte Suprema lo que hace es acotar esa excepción, para que no pueda ser entendida como una excepción absoluta o general, sino una excepción condicionada de manera estricta a los supuestos, a las condiciones que están incluidas en ese artículo, ¿no? Bueno, no me voy a entretener más porque si no creo que me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Además de eso, la Corte Suprema intenta precisar algo más estas excepciones, estos condicionamientos del artículo 200. Ya estoy en el tiempo, sí, bueno, pues bien, pues adelanto, ¿no? Bueno, entrando en los casos concretos que tenía que estudiar, bien, el primero era el relativo al tercer informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ¿qué es lo que hace aquí la Sala? La Sala realmente se va a centrar en el elemento objetivo, es decir, en un análisis del contenido de los mensajes, de los distintos mensajes publicitarios que se habían hecho en distintos medios, ¿no? En Internet, en Twitter, en cadenas de televisión, etcétera. Y de ese análisis objetivo lo que surge es una conclusión que es decir, bueno, no estamos realmente ante propaganda, sino que estamos ante el ejercicio de la libertad de información. Se trata realmente de trabajos periodísticos. Globalmente, esta es la decisión. ¿Cuál podría ser la matización que yo veo que es posible hacer a esta resolución? Bueno, pues que nos olvidamos del aspecto que para mí es interesante, que es el de la contratación. Es decir, todos estos mensajes publicitarios no le costaron dinero al erario público. Esa es mi pregunta. Yo no lo he encontrado eso realmente, ese análisis en la resolución. El saber si de verdad hubo una aplicación de fondos públicos para conseguir que los medios de comunicación difundiesen esos mensajes. Yo creo que este es un tema que sí que debería tenerse en cuenta, ¿no? En cuanto al otro expediente, que era el del quinto informe anual de labores del gobernador de Aguascalientes, pues sobre todo en este caso el problema era un problema temporal, era un problema del momento en el que se había producido la rendición del informe, que coincidió con la campaña electoral de la elección extraordinaria que se había producido en ese momento. Y la resolución que se adopta pues es la única posible, es decir, no, así como la rendición del informe es una obligación de la Constitución local y por lo tanto debe hacerse cuando toca
con independencia de qué periodo estemos. No ocurre lo mismo con la difusión de ese informe, puesto que si estamos en un periodo de campaña electoral, pues ahí hay que aplicar obligatoriamente la prohibición de la Constitución Federal. Bien. Por último, aunque solamente sea 2 minutos, porque es un tema que he estudiado en otras ocasiones y que creo que merece la pena tratar aquí, es el tema del tratamiento que se hace en la legislación, en la jurisprudencia mexicana, de las manifestaciones de los servidores públicos durante los periodos electorales. Antes de entrar en concreto en lo que es la legislación mexicana, bien, yo creo que aquí, para empezar, tenemos que distinguir 2 categorías completamente distintas. Es decir, una cosa son los funcionarios públicos que, por supuesto, en el desempeño de su función tienen que ser absolutamente neutrales, pero que luego en su vida privada, pues lógicamente pueden acudir a actos electorales, pueden acudir a manifestaciones, pueden acudir a cualquier acto de expresión política. Y otra cosa son los políticos, las personas que están desempeñando cargos públicos precisamente en función de su pertenencia política. Es decir, y que han sido elegidos por los ciudadanos en función de su pertenencia política. Yo creo que no es posible que a estas personas se les pueda exigir una neutralidad absoluta a la hora de realizar manifestaciones públicas, como ocurre, yo creo que de manera quizás excesiva por parte de la interpretación que se ha hecho por la jurisprudencia mexicana. Yo aquí voy a acudir un poco al derecho comparado, es decir, sobre todo al de los países que conozco, los sistemas, que es verdad que son parlamentarios, los sistemas parlamentarios en Alemania, en Francia, en España, en otros países. Bueno, este problema se ha planteado, por ejemplo, en Alemania, en la misma sentencia en la que se trata sobre la publicidad institucional, se trata también de la posible participación de miembros del Gobierno en la campaña electoral. Es una tradición de los sistemas parlamentarios que los miembros del Gobierno no estén obligados a renunciar a su cargo para poder ser candidatos, con lo cual nos podemos encontrar con ministros o incluso en el caso español, secretarios de Estado también, que pueden seguir ejerciendo el cargo y al mismo tiempo ser candidatos. Evidentemente, si son candidatos, pues tienen que hacer campaña electoral. No puede ser que no hagan campaña electoral. Y se admite, ¿no? Lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán es que el Gobierno tiene evidentemente algo así como un bonus de canciller, el Kanzlerbonus que dice esta sentencia, y que eso significa que las declaraciones públicas que van a hacer los miembros del Gobierno pues van a tener sin duda una influencia especial en el electorado, pero que ese bonus no puede resolverse de alguna manera tapándoles la boca a los miembros del Gobierno, impidiendo que puedan hacer declaraciones públicas, sino que lo que hay que hacer es que exista la posibilidad también para las otras fuerzas políticas de responder, de replicar, de entablar un debate, ¿no? Que de alguna forma puedan responder a las propias declaraciones del Gobierno. Lo mismo o muy parecido encontramos, por ejemplo, en el caso francés, ¿no? Se permite que las personas que ejercen cargos públicos participen en la campaña electoral siempre que no actúen como autoridades, siempre que actúen, por así decirlo, como personas privadas, lo cual también en cierto modo es una ficción, porque quien ejerce una autoridad no es fácil que pueda desprenderse de ella a la hora de acudir a un acto electoral. Pero hay un dato fundamental que se tiene en cuenta en Francia, es ¿se está utilizando dinero de los contribuyentes o no? Esa es la cuestión. Si no se está utilizando dinero de los contribuyentes, pues evidentemente esa persona sí que podría participar en la campaña electoral. Si se utiliza dinero de los contribuyentes, de ningún modo, ¿no? Bien, ¿qué sucede aquí en México? Pues sucede que a este tipo de manifestaciones de los cargos públicos se le aplica exactamente el mismo... Sí, lo entiendo. Bueno, ya termino. Se le aplica exactamente el mismo estándar, el mismo criterio que a la propaganda gubernamental. Yo creo que no estamos ante un mismo caso. Yo creo que no es lo mismo una campaña de propaganda contratada en los medios de comunicación que una entrevista que se le pueda hacer al
propio presidente de la República o a un miembro del Gobierno o a cualquier otro cargo público en un medio de comunicación. Creo que estamos ante situaciones distintas. Y, bueno, pues el hecho de que se le aplique este mismo estándar lleva a veces a situaciones un poco forzadas en la jurisprudencia. Es decir, hay sentencias en las cuales, yo recuerdo, por ejemplo, la de la entrevista a Felipe Calderón en el New York Times, en el cual la sala superior llegaba a la conclusión de que las declaraciones del presidente no eran partidistas. Yo creo que eso era ficticio, es decir, creo que las declaraciones del presidente en esa entrevista eran, desde luego, políticamente orientadas y tenían un carácter claramente partidista. Pero claro, no creo que eso pueda ser calificado como propaganda. Creo que es otra cosa distinta, ¿no? Probablemente falta quizás esa diferenciación entre lo que es propaganda contratada o, bueno, yo no sé si la entrevista del New York Times fue contratada o no, es decir, ya no quiero meterme en esas honduras, ¿no? Quizás esté entrando en un terreno resbaladizo del cual es mejor salir, pero, bueno, en todo caso no son situaciones equiparables desde mi punto de vista, ¿no? Bien, concluyo ya. Por tanto, creo que, desde luego, la neutralidad es un principio básico para garantizar la equidad electoral, para garantizar la igualdad de oportunidades, pero yo creo que no es posible oponer un principio absolutamente estricto de neutralidad a lo que es la realidad política, ¿no? Los políticos no son neutrales, no pueden ser neutrales, no pueden aparecer ante la opinión pública como neutrales, y creo que no es realista que intentemos crear en torno a ellos una especie de campana o de burbuja de neutralidad que realmente no responde a la realidad. Creo que es importante, desde luego, controlar hasta el extremo que no exista ninguna aplicación de fondos públicos que puedan ser utilizados de forma partidista, pero más allá de eso, pretender que las personas que ejercen un cargo público pues desde ese momento se desprendan de alguna forma de su adscripción partidista, pues pienso que es una pretensión que probablemente choca con la realidad de los hechos. Pero, dicho esto, pues agradezco de nuevo la invitación y pido perdón por el exceso del tiempo utilizado. Muchas gracias. Al contrario, Óscar, muchísimas gracias y bueno, yo también me disculpé antes por esta terrible labor de ir regulando el tiempo. Pero bueno, creo que sin duda nos ha dejado muy claros sus planteamientos en los tres grandes apartados en los que nos comentó desde un principio que iba a abordar su exposición y que tiene que ver con, primero, por supuesto, el tema de los poderes públicos, en donde sin duda el principio de neutralidad lo dejó también muy claro y en donde también nos hace una clara diferencia entre lo que hay que diferenciar en lo que es propaganda gubernamental de los mensajes informativos simplemente, ¿no? Analiza también o nos plantea el análisis de estos mensajes desde el aspecto teleológico, la intención de los mismos para saber si son propaganda o simplemente mensajes informativos. Igualmente, el tema de la contratación de la publicidad, pues es otro tema a tomar en cuenta y abordar en este aspecto a la hora de tomar la decisión si es o no propaganda gubernamental. Y, por supuesto, cerró con lo que fue el tema de las manifestaciones de los servidores públicos, en donde nos deja muy claro que su posición es que es difícil exigirles neutralidad absoluta, toda vez que pues de alguna manera están ya tienen investidos de cierta corriente política y que sería pues complicado un poco exigirles esta neutralidad. Estas son las posiciones de Óscar. Muchísimas gracias, Óscar, te agradecemos tu participación. Bien, y continuamos con nuestro siguiente ponente, Saúl López Noriega, quien viene por parte del CIDE. Bienvenido, Saúl, igualmente te adelanto los papelitos, en caso de ser necesario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer a los magistrados de la Sala Técnica Especializada por la invitación y, por supuesto, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Me sumo a la felicitación de organizar esto, de abrirse a la crítica, de invitar académicos para criticar sus decisiones y, en general, los temas que ellos abordan. Bueno, digamos, creo que yo pensaría que lo que yo quisiera en mi participación es mencionar algunos de los problemas estructurales que tiene
el modelo de regulación de la propaganda oficial o gubernamental. Como todos sabemos, esto se insertó en el 2007, se establecieron las bases de un edificio regulatorio, pero desafortunadamente solo se quedó en las bases y no ha habido una regulación ulterior de aspectos claves para tener una brújula mucho más clara, más allá de que nos guste o no esa brújula, pero es una brújula mucho más clara de cómo regular. Y creo que justo esa omisión tiene consecuencias graves en el sentido de que abre espacios a muchísima ambigüedad o simplemente hay una omisión regulatoria donde los tribunales tienen poco asidero para poder definir o ir resolviendo los casos que tienen. Y a su vez, lo cual resulta, me parece, en posiciones en ocasiones un tanto restrictivas. Y por otro lado, hay aspectos fundamentales que quedan fuera. Entonces, en ese sentido, creo que hay tres grandes problemas respecto a este modelo de regulación de la propaganda gubernamental. Y el primero es que, y me sumo a lo que mencionaba Óscar, es que hay una gran omisión respecto al tema medular, que es el dinero público. Es decir, en el modelo no se regula el aspecto más relevante, que es el dinero público que se destina a la propaganda oficial o gubernamental, más allá del ámbito electoral. Hay una gravísima omisión regulatoria sobre este aspecto. No existen límites, por ejemplo, de cuánto dinero público se puede destinar a propaganda gubernamental. No existen criterios de asignación de la propaganda gubernamental en función del tipo de publicidad, el tipo de publicación, los alcances que tiene esta publicación y muchos otros criterios que son necesarios a considerar a momento de impulsar una estrategia de comunicación del gobierno o de cualquier organismo público. No existe ninguna regla sobre esos criterios. Inclusive no existe una exigencia mínima de instrumentalidad entre el medio de comunicación que se contrata, el tipo de spot desplegado, etcétera, que se contrata y el tipo de publicidad que se quiere impulsar al respecto. Entonces, no existen reglas tampoco de contratación, no existen modelos de contratos que aseguren un mínimo en el que la propaganda, para evitar que la propaganda oficial sea una moneda de cambio para influir en el contenido de los medios de comunicación. Como sabemos, muchos de nuestros medios de comunicación tienen un problema esto obviamente rebasa el ámbito electoral, rebasa el términos regulatorios. La economía de los medios de comunicación, al menos en nuestro país, exige que dependan mucho para poder sobrevivir económicamente de la propaganda gubernamental. Esto es algo que existe, digamos, es algo que tiene que ver, insisto, con las audiencias y las economías de los medios de comunicación, y en ese sentido se vuelve muy gravoso que no existan unas regulaciones respecto a estos criterios que les he mencionado, modelos de contratos, criterios de asignación y demás, porque fácilmente puede hacer que las instituciones de gobierno o del Estado en general usen las contrataciones de publicidad gubernamental como una moneda de cambio para influir justamente en el contenido de los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos es algo, me parece, paradójico, porque en todo el momento no electoral, digamos, sabemos que la vida de las instituciones que coinciden en periodo electoral es muy corto, los tiempos electorales. En todo ese momento tiene una enorme libertad para usar los recursos públicos, para no solo en cantidades, sino en cómo gastarlo, en qué medios gastarlo, cuándo quitárselos a ciertos medios de comunicación y demás. Y eso significa que son condiciones muy favorables para que, insisto, esto es lo paradójico, salvo en el tiempo electoral, las instituciones del Estado todo el tiempo puedan estar haciendo campaña política y electoral. Simplemente su gran límite es inicia el proceso electoral y entonces ahí sí hay una regulación muy estricta y empiezan a restringir muchísimo de su gasto, pero el resto del tiempo puede haber una campaña política, y lo hay, digamos, lo sabemos, una campaña política electoral permanente. Y en muy buena medida es porque el modelo olvida el elemento medular que hay que seguirle la pista, que es seguirle la pista al dinero público. Ese es un problema estructural gravísimo, y por eso justo en las sentencias no se ve eso, porque justo el modelo no abarca eso, digamos. No es que el Tribunal Electoral, me parece, no le interese o por omisión no le entre, sino porque simplemente no tiene facultades para entrar a esos temas, porque no existe esa regulación en el modelo. El otro segundo gran problema que me parece que tiene el modelo de regulación de propaganda gubernamental es un problema conceptual. Que tiene tres grandes gajos a mi juicio. El primero justamente tiene que ver con lo que ya se mencionaba anteriormente, es que si uno lee el artículo 134 y algunas otras disposiciones legales, se parte de la idea de que la propaganda gubernamental
es o debe ser objetiva, neutral e informativa. Y eso es imposible. Digamos, todas las instituciones en sus diferentes objetivos, la propaganda es algo parcial, tiene objetivos de comunicación, en términos muy generales, tiene el objetivo de moldear la opinión pública. Y cuando tú tienes el objetivo de moldear la opinión pública, entonces ya no eres neutral. Tienes una estrategia de presumir ciertas cosas que has hecho y, pues, por lo menos no cacarear mucho otras cosas que tú consideras que no son muy presumibles. Y esto se puede hacer mucho más complicado, más sofisticado y más elegante, por supuesto. Las estrategias de comunicación de las instituciones del Estado no significa que tengan que ser burdas, la parcialidad no significa que tengan que ser burdas, pero sí implica que al momento de manejar el lenguaje, al momento de manejar imágenes, al momento de manejar datos, información, inevitablemente hay una estrategia de qué es lo que se quiere subrayar ante la opinión pública, qué es lo que se quiere ubicar en el centro de la opinión pública. Y esto me parece que es un problema porque abre una puerta en la actividad jurisdiccional donde los jueces tienen un texto constitucional que dice que tiene que ser informativa, que tiene que ser neutral, que tiene que ser objetiva, y entonces tienen que analizar el contenido y contrastar la publicidad gubernamental bajo escrutinio respecto a estas fórmulas. Y eso abre una puerta a la discrecionalidad muy amplia, que en ocasiones podemos compartir la decisión y decir esto estuvo bien, pero en otras no, y hay un margen de acción de los jueces riesgoso y que puede ser en ocasiones costoso. Ese es un primer problema conceptual. El segundo problema conceptual, me parece, es que el modelo de publicidad gubernamental parte de un proceso de comunicación muy esquemático e inflexible. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente lo que se somete a escrutinio son estrategias de publicidad gubernamental donde se parte de que hubo un pago o hubo una erogación de dinero público, como puede ser un spot justamente, y donde la institución gubernamental tiene prácticamente todo el control del proceso de comunicación gubernamental, como puede ser justamente el spot. Sin embargo, la publicidad o la propaganda gubernamental hoy en día, desde hace muchos años, pero hoy en día se ha vuelto cada vez más sofisticada y es mucho más compleja que simplemente pagar un spot para hacer. Hay muchos poderes que hacen eso y solo se limitan a eso, pero es una cuestión de qué tan avesado sea su área de estrategia de comunicación social. Si es una área de estrategia de comunicación social, no necesariamente tiene que pagar para un spot y no necesariamente tiene que tener control del contenido. Y lo relaciono con un ejemplo de un caso que justamente ya se comentaba. En el caso del gobernador de Aguascalientes, que digamos, coincide uno de sus informes de gobierno justo con una elección extraordinaria a una diputación federal, por lo cual se le consideró propaganda gubernamental ilícita, no fue porque entregara el informe de gobierno, sino porque lo difundiese y convocase un evento a medios de comunicación para difundirlo. El punto acá es, yo no sé, digamos, cómo debió haber resuelto el Tribunal Electoral si en vez de haber hecho ese evento mediático, hubiese lanzado un comunicado de prensa, lo cual es muy normal, digamos, o se hubiese sentado con algunos medios de comunicación el gobernador o su equipo de trabajo a dar una entrevista a medios de comunicación. En ese momento creo que el Tribunal Electoral general, digamos, sala especializada, sala superior, etcétera, estaría en un escenario en tratar de elucidar si se trata de un trabajo genuinamente periodístico o si estamos en un terreno donde no podemos verificar que contrataron esa entrevista, pero podemos empezar a ver si la adquirió o no la adquirió, y entramos en aguas, sumamente pantanosas respecto a cómo regular esas entrevistas, esos comunicados de prensa y demás, y eso tiene que ver porque muchas estrategias de propaganda gubernamental son justamente esto, no necesariamente se tienen que pagar y no necesariamente tiene la fuente gubernamental el control total de esto. Una entrevista es eso, no necesariamente puede haber un genuino interés de un medio de quiero entrevistar al gobernador, justo acaba de entregar su informe, no hizo evento al respecto, por lo mismo hay un vacío informativo que ahora queremos llenar, y puede ser gratuito enteramente y puede ser donde no tiene el control el gobernador, porque al final, como va a salir la entrevista, depende del medio de comunicación. Y aún así, eventualmente, a partir de ciertos precedentes del Tribunal Electoral, puede ser calificado como propaganda gubernamental prohibida. En concreto, por ejemplo, creo que justo es importante que se empiece a considerar que hay procesos de comunicación donde son contingentes,
son volitivos y son gratuitos, y aún así tienen una enorme parcialidad y tienen un enorme interés por modificar partidariamente a la opinión pública. Pongo un ejemplo internacional, digamos, respecto a cómo se podría o cómo resolvería el Tribunal Electoral al respecto, o este modelo de propaganda gubernamental. En los últimos meses, el presidente Obama ha dado 2 entrevistas muy relevantes sobre 2 temas claves, que es política exterior en el New Yorker y economía para el The Atlantic. No es neutral sus entrevistas, claramente quiere modificar la opinión pública respecto a su legado y respecto a la diferencia que existe en los republicanos en estos 2 temas y los demócratas en estos 2 temas. En un momento, a ambas entrevistas les he dado, en un momento donde están claramente ya las precampañas, como sabemos, para definir candidatos de ambos partidos. En mi opinión, creo que eso debería de ser libre y creo que el presidente podría dar esas entrevistas, pero es claramente propaganda gubernamental. No, en principio no pareciese que las está pagando y en principio no tiene el control de todo lo que se publicó en el New Yorker y en el The Atlantic, porque al final son revistas que ellos deciden qué es lo que se publica o en qué términos se publica. Pero creo que es propaganda gubernamental y creo que el modelo que tenemos ahora no concibe eso. Y el riesgo de no concebirlo es que cuando se presenten casos de esto, hay 2 opciones. O los jueces dicen, no cabe aquí, no nos vamos a meter, esto es trabajo genuinamente periodístico, o caer en la tentación de empezar a revisar entrevistas o empezar a revisar otras estrategias de comunicación de propaganda gubernamental, que nuevamente, como decía al inicio, puede ser un tanto restrictivo. La tercera falla conceptual, que también puede tener muchos costos en términos de restricción, es que una vez que se lanza una propaganda gubernamental en un proceso electoral, viene la preocupación de si esa propaganda gubernamental está influenciando o está coaccionando a los electores. Y a partir de ciertos precedentes, pareciese que se piensa que es causal el hecho de que una vez que alguien, un gobernante, un funcionario público, lanza una estrategia o una propaganda gubernamental, es causal que va a influir positivamente en los electores o va a coaccionar a los electores. Y eso es sumamente contingente. Digamos, si vemos los estudios respecto al impacto que puede tener una propaganda gubernamental o una estrategia de comunicación gubernamental en el electorado, es muy contingente. El hecho de que lances una propaganda, el hecho de que la repitas, no significa que necesariamente que los electores vayan a votar por ti o que modifiques la intención del voto a partir de esa estrategia. Puede ser estrategias justamente fallidas, ¿ok? Pero si partimos, y en el caso justamente, el caso Aguascalientes es interesante porque hay una sentencia previa, la sentencia donde se anula justamente la elección a ese diputado, o por ese distrito, por esa diputación. Y en buena medida, es mucho más complejo que esto, pero uno de los ingredientes para anular es que el recorrido, el tour que hizo el gobernador junto con otros candidatos a diputados, y su difusión, el que se haya convertido en un hecho de interés de conocimiento público, eso implicó una influencia en el electorado. Y eso no está del todo probado, digamos, por los estudios de demoscopia y demás, etcétera. Pero si tú partes de que efectivamente, si tú lanzas como institución o parte del Estado una propaganda gubernamental y consideras que eso influencia al electorado, ese es el argumento perfecto para que en toda propaganda gubernamental prohibirla y hacerla restrictiva. Es decir, si tú crees que hay ese nexo causal entre que si el gobernador salió, pongo ese ejemplo que tal vez no sea el más afortunado porque hay otros ingredientes en ese caso, pero cualquier propaganda gubernamental afecta al comportamiento del electorado o lo coacciona al elemento del electorado, entonces cualquier propaganda gubernamental en principio debe estar prohibida, aunque no necesariamente tenga sustrato en la realidad. Y por último, que me queda muy poco tiempo, el otro tema de que el modelo de propaganda gubernamental que tenemos, insisto, en muy buena medida es por una omisión regulatoria, no de los jueces, sino del Congreso y de otros órganos representativos, es que es enteramente omisa sobre estrategias de comunicación que empiezan a existir por parte de entes u organismos del gobierno, pero que no se menciona nada al respecto que tiene que ver con las redes sociales. Hoy en día, digamos, no hay una definición clara respecto a qué es difundir,
en el modelo de comunicación, es algo que le tendrá que tocar a los jueces de decidir qué es difundir y a partir de qué plataformas difundir. Es otro elemento que no está previsto en la regulación. De tratar de regular o no, digamos, será algo que en su momento los tribunales que tendrán que decidir. Yo pienso que en el momento en el que conozcan casos en donde el tema a discutir, la plataforma o el medio donde se difundió fue redes sociales, debe de dejarse libre enteramente, por muchas razones, porque hay pocas pautas para entrar en la regulación, porque implica un proceso de comunicación distinto, ya no es vertical, donde se lanza una información del gobierno y lo pesca un medio de comunicación y difunde. Esto es horizontal, es entre diferentes usos de redes sociales, que eventualmente puede caer en medios tradicionales como televisión y radio, sin duda, pero es un defecto estructural porque parte de una concepción de medios de comunicación, nuestro actual modelo de propaganda gubernamental, enteramente trasnochado. O sea, parte de que existen medios tradicionales nada más, televisión y radio, cuando ahora se usan muchos otros instrumentos o plataformas para justamente impulsar cierta propaganda gubernamental. Esto significa, y con esto termino, que el modelo tampoco significa que el modelo sea enteramente inoperante, y creo que hay muchos casos donde ha sido afortunada la intervención de los jueces, como los casos de presencia de servidores públicos en eventos electorales en días hábiles, todo el tema de los informes de gobierno, por supuesto, los alcances territoriales de una propaganda gubernamental que debe estar limitado al territorio de donde gobierna ese funcionario en cuestión, y así también ha habido pronunciamientos sobre los informes legislativos. Sin embargo, la verdad creo que el material normativo que tienen los jueces es de muy baja calidad para enfrentar los tres temas más relevantes, me parece, en propaganda gubernamental, que es el dinero, que es enteramente omiso, es el tema de la pluralidad de estrategias de propaganda gubernamental, que va más allá de un spot o de un desplegado, y el tercero es la irrupción en la dinámica de propaganda gubernamental y de los procesos de comunicación de las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Gracias por el tiempo. Bien, pues creo que nos deja muy clara una crítica que nos presenta Saúl al modelo de regulación de propaganda gubernamental que nos analiza bajo tres aspectos muy claros, en donde considera que el modelo no regula el aspecto del dinero público, los límites, criterios y alcances que puede tener, no hay reglas de contratación y tampoco modelos de contratos que pudieran abonar en este modelo. Considera que hay una paradoja también en cuanto a la propaganda que se hace en tiempos electorales y en tiempos no electorales, que es una digamos, propaganda permanente, abierta, sin una regulación explícita. Y considera también que hay un problema conceptual muy definido, muy claro, y que tiene que ver pues con lo que señala la ley, la norma, que tiene que ser la propaganda gubernamental. Hablando de neutralidad, debe ser objetiva, informativa, entonces que esto de alguna manera contrasta en sí misma. Y por otro lado también analizar si la propaganda influencia o coacciona a los electores. Estima también que, bueno, hay un déficit en cuanto al material normativo para ser abordado por parte de las juzgadoras y los juzgadores en las sentencias. Muchísimas gracias, Saúl. Y bueno, para concluir y cerrar nuestra mesa con broche de oro también, pues le damos aquí el uso de la voz a magistrado González Oropesa, que ya fue presentado, pero además pues no requiere absolutamente ninguna más presentación. Gracias, magistrado, y por favor, adelante. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Me da mucho gusto que estén en esta edición del Tribunal de Observatorio Judicial. El Tribunal ha estado muy interesado en promover el diálogo judicial, porque precisamente se nos quedó atrás el legislador en muchos países, y tenemos nosotros que apoyarnos en lo que los tribunales han resuelto para dar criterios orientadores respecto de temas de interés. Recientemente tuvimos un seminario de diálogo judicial en la Universidad de Siena, muy exitoso, gracias a la colaboración de distinguidísimos juristas italianos. Aquí hay uno de ellos, el profesor Marco Olivetti,
quien me da mucho gusto verlo, que dio una excelente cátedra sobre paridad de género y todo su desarrollo en Italia, y como es un conocedor además de experto, yo diría, sobre la realidad mexicana, contrastó perfectamente bien los precedentes que hemos emitido sobre paridad de género de una manera maravillosa. Le tengo que transmitir que todos los secretarios que asistieron y algunos magistrados que también estuvimos, nos dio mucho gusto su cátedra, y este seminario fue realmente un éxito que pues nos promueve seguir en este diálogo judicial. Primero, es muy claro que México está intentando contener los excesos que en esta materia, donde se combinan la libertad de expresión política por un lado, el uso de recursos financieros por otro, las campañas electorales, la manipulación electoral de la que nosotros estuvimos inmersos durante el siglo pasado y que ahora estamos despertando a una nueva realidad. Pero bueno, cuando volteamos la cara al mundo, y digo materialmente al mundo, me encuentro con una cuestión. No hay marcos normativos que nos ayuden. En Europa, como lo voy a decir, no hay ningún país, ninguno, que tenga una regulación como la que tenemos nosotros. Ni siquiera Italia, no sé si España, pero ni siquiera Italia ha tenido una prohibición constitucional o una prohibición regulatoria con criterios bien definidos, como se han tratado de buscar aquí, para evitar el mal uso de recursos administrativos y para garantizar la equidad en la contienda electoral. No lo hay. Si volteamos a Estados Unidos, bueno, ahí la situación es peor, permítanme decirles, porque nuestro vecino país tiene unas interpretaciones de la primera enmienda que son verdaderamente maravillosas. Primero, en 2009, la Suprema Corte de Estados Unidos establece que un film denostativo contra Hillary Clinton, financiado por una empresa, generalmente financiada también por un partido, algunos candidatos o empresarios contrarios al Partido Demócrata, determinó en el caso de Citizens United contra la Comisión Electoral Federal de ese país que, bueno, era cuestión de libertad de expresión el financiar cualquier tipo de films, expresiones, manifestaciones contrarias al candidato de su antipatía, aun que fuera durante el proceso electoral. Por supuesto, esto basado en una interpretación libérrima de la primera enmienda. Pero nosotros no tenemos primera enmienda. Nosotros tenemos artículo 6, artículo 7 de la Constitución, y en derecho comparado creo que hay que ser muy cauto para traspolar criterios de países como el de derecho anglosajón, como Estados Unidos para nosotros. Yo recuerdo en la observación electoral de la elección de Barack Obama, como el día de la elección del que es presidente Barack Obama, ese día estaban transmitiendo mensajes de ciertas personas, organizaciones en contra de Barack Obama, difundiendo el mensaje de que si llegaba Barack Obama, Cuba y el comunismo iba a verdaderamente a tomar. Entonces, era una campaña negativa contra el candidato que en ese día se estaba eligiendo por todas las vías y los medios de comunicación posible. Eso se permitió porque la primera enmienda, en ese sentido, pues lo permite. Ahora, tampoco hay criterios fijos de la primera enmienda y la libertad de expresión en los Estados Unidos, permítanme decirle. Pornografía. En 1973, la Suprema Corte de Justicia trata de definir lo que es pornografía de lo que es arte. Da 3 criterios, y de los 3 criterios finalmente no llegan a ningún acuerdo. Y entonces se hizo célebre la frase de un ministro de la Suprema Corte de decir: yo defino la pornografía cuando la veo. No la voy a definir. Veo algo o presencio algo
y ya en ese momento califico si es o no pornográfico. Y ese es el criterio que tienen, y en realidad es un criterio que demuestra cuál es el raciocinio judicial. Desafortunadamente tenemos nosotros un principio constitucional no regulado, el artículo 134, a pesar de que el Poder Constituyente de México estableció en un artículo transitorio que es el 134, tenía que ser regulado. Por más que yo les insisto a los diputados y candidatos, senadores y candidatos, cada vez que tienen que visitarme por la penosa situación de un juicio, les digo, oigan, lleguen, pero por favor, traten de regular el artículo 134. Sí, como no, ya tenemos un proyecto, etcétera, etcétera. A uno de ellos, por cierto, últimamente les dije, bueno, mire, ya hemos hecho nosotros aquí en la ponencia una compilación de los criterios de la Sala Superior en materia de la regulación 134. Se la vamos a dar por si le sirve de algo. No me ha contestado, pero me sirvió para que Editorial Porrúa, esto lo puedo decir, lo va a publicar a fin de mes y se llama precisamente el artículo 134. Y hay una propuesta de regulación con base en los criterios jurisprudenciales. Como bien lo dice Saúl, ¿puede un tribunal dejar de aplicar el artículo 134 ante la ausencia de una ley reglamentaria? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Somos un tribunal constitucional, como lo dice muy bien Lucy Farías, y evidentemente tenemos la obligación de aplicar el artículo 134, aunque no haya ley reglamentaria. No estamos usurpando funciones legislativas. La gran diferencia es que nuestras sentencias no pueden fijar criterios generales. Nuestras sentencias son casuísticas, como lo observa el doctor, y son casuísticas porque no pueden ser generales. Entonces, no solo resolvemos el caso concreto, con las circunstancias concretas. Y hay circunstancias que en ocasiones varían de un caso a otro, porque aplicamos legislación de un estado distinto a la federal o de un estado que varía de otro estado. Recuerden, por ejemplo, el penoso caso de la nulidad de la elección para gobernador de Colima. En ese caso, había habido 40 cajas de pruebas que demostraban por un partido quejoso que el gobernador había intervenido a través de un secretario de Estado, pero no teníamos una prueba sola que evidenciara que ese secretario efectivamente hubiera influido en la contienda electoral. Hasta que la madrugada del día en que decidimos nos llega esa prueba. ¿Y qué fue? Indubitable. La comparecencia de ese secretario ante el Congreso del Estado, aceptando y diciendo que estaba en su derecho para apoyar al candidato de su partido, pero lo apoyaba con el uso de programas sociales. Bueno, creo que eso está prohibido. Y la Constitución de Colima, desde los orígenes del Estado de Colima, tiene una disposición que se declarará la nulidad de la elección cuando el gobernador, a través de uno de sus colaboradores, distorsione la equidad electoral. No nos importa si los programas sociales, cualesquiera que hayan sido, efectivamente llegaron al porcentaje de la población suficiente y si ese porcentaje de población votó efectivamente a favor del candidato de su partido. Eso no nos importa. Había una prohibición general, abstracta, de que se declarará ipso iure la nulidad de una elección cuando hubiera habido una intervención del gobernador a través de uno de sus colaboradores. Y tenemos aquí al secretario de Servicios Sociales del Estado, aceptando plenamente ante el Congreso que estaba en su derecho para promover al candidato de su partido. Entonces, evidentemente, eso depende también del contexto normativo. Pero déjenme decirles que México y este tribunal, ustedes lo saben, los que están aquí en el tribunal, ha impulsado desde junio de 2014 declaraciones internacionales y hemos participado activamente, de manera afortunada, en varios foros. Por ejemplo, el tribunal promovió la Declaración de Helsinki de junio de 2014, donde se adopta
por una conferencia con representantes de 26 países y 5 instituciones internacionales los lineamientos sobre el mal uso de recursos administrativos en las campañas electorales. Y finalmente todo esto está basado en otros principios de derecho internacional, como la Declaración de Copenhague de 1990 de la Organización para la Cooperación y Seguridad, la OSCE, que en el artículo 7, es muy interesante, me voy a permitir leer porque no es un artículo nacional, que dice lo siguiente, esta Declaración de Copenhague, que es un poco guía en muchas actuaciones internacionales. Respetarán el derecho de las personas, los países y grupos a establecer en plena libertad sus propios partidos políticos u otras organizaciones políticas y facilitarán a esos partidos y organizaciones políticas las garantías jurídicas necesarias para permitirles competir sobre una base de igual trato ante la ley y por parte de las autoridades. El dinero es importante, pero el objetivo final es que haya equidad en la contienda electoral. Haya dinero o no haya dinero involucrado, la actitud de un funcionario, de un servidor público que trastoca la equidad, y eso ya es objeto de interpretación, puede ser violatorio de este principio de derecho internacional. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el caso de un antiguo jefe de gobierno que, sin utilizar ni siquiera el carro del gobierno del Distrito Federal, acudió a la televisión y dio una entrevista en televisión, más bien fue un promocional, porque no era una entrevista, dio un promocional directamente apoyando a un candidato a la presidencia y diciendo que él apoyaba a ese candidato? Por supuesto, aunque haya habido salvedades de que yo no soy jefe de gobierno, no me tomen a mí como servidor público, era público y notorio que ese jefe de gobierno, conocido por todos, porque no era una figura política trashumante, sino ya bien reconocida, pues estaba apoyando, sin ningún dinero involucrado, nada absolutamente. ¿Es posible que con la investidura no se pueda influir en el electorado para votar por determinado candidato o determinado partido? La verdad, yo pienso que sí. Y prosigue la Declaración de Copenhague en el artículo 7, párrafo 7. Los estados garantizarán que la ley y la política oficial estén orientados a permitir que la campaña política se lleve a cabo dentro de una atmósfera imparcial y libre, en la que no haya acciones administrativas. Aquí, el derecho del servidor público de su preferencia política ya palidece absolutamente, yo diría que se neutraliza absolutamente frente a la obligación del servidor de garantizar la equidad en la contienda electoral. No debe de llevar a cabo ninguna acción administrativa, lo dice la Declaración de Copenhague. Violencia ni intimidación que impidan a los partidos y a los candidatos exponer libremente sus puntos de vista y valoraciones o impidan a los electores conocerlas y discutirlas o dar su voto sin miedo a represalias. Como saben ustedes, el tribunal es representante de México ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. En el 2013 aprobamos este reporte, que me voy a permitir entregarlo a la sala especializada para que se pueda difundir, sobre el mal uso de recursos administrativos durante los procesos electorales. En ese reporte se define claramente que los recursos administrativos son todos los recursos humanos, financieros, materiales o in natura, es decir, programas, beneficios, así como otros recursos inmateriales que tienen a su disposición los servidores públicos durante las elecciones, derivados de su poder de control sobre el sector público, sobre el presupuesto o sobre las participaciones. Aquí está ya la definición de recursos administrativos. Y por supuesto, como México es parte de la Comisión de Venecia, ya hemos tratado de actualizar
esta cuestión. Y junto con este reporte hay algunos lineamientos que se establecen precisamente ante la deficiencia del marco normativo, no solamente de México, sino de Europa y de muchos otros países. ¿Qué es lo que se debe de hacer frente al problema de garantizar la equidad en la contienda, de evitar el uso de recursos públicos para que haya precisamente libertad electoral? A mí, como saben, me da mucho gusto por la historia, y en la historia de México, la primera causa de responsabilidad política que presentó Juárez en la ley de 1870 decía que las autoridades eran responsables de los ataques a la libertad electoral. Ataques, no fraude electoral, ataques a la libertad electoral, que el funcionario de la autoridad impusiera ciertas influencias, obstáculos al elector para que pudiera manifestarse libremente durante un proceso electoral. El primer lineamiento de este reporte y de todas estas declaraciones internacionales es de que haya un sistema de Estado de Derecho en donde se determinen las prohibiciones claramente en materia de equidad o que no puedan influir en la equidad en la contienda electoral. Por supuesto que este es un inicio, pero tampoco es la solución. Es decir, por más que se determine, y eso los mexicanos, no sé si lo derivamos de nuestro espíritu latino o español, pero los mexicanos tenemos una creatividad muy grande para siempre darle la vuelta a las prohibiciones legales, ¿no? Entonces, deberá de haber subjetivamente una interpretación de los jueces. Y claro, ahí es muy delicado y los jueces estaremos en el escrutinio público, como es claro, y por eso estos observatorios son tan benéficos para nosotros. Pero realmente lo que necesitamos nosotros hacer es interpretar los casos concretos. Si, por ejemplo, ya paso a una revisión muy somera de algunos casos que hemos resuelto. Si, por ejemplo, la propaganda gubernamental lícita, como lo dice el artículo 41 y todos los artículos reglamentarios, deben de ser informativos para campañas de educación, de salud, de protección civil, etcétera. Bueno, no dice que es una campaña gubernamental lícita, por ejemplo, la publicidad del Censo General de Población. No lo dice. Sin embargo, en el 2010 nosotros determinamos que toda la publicidad para que nosotros acudamos y colaboremos para levantar el Censo General de Población del 2010 es lícito. Pero cuando ese censo ya se evalúa y se difunde los logros de los mexicanos, que es el logro del gobierno en turno, ahí dijimos no. Ahí ya es incidir con un fin electoral. En ese momento había una campaña de una cosa es levantar el censo, que legalmente se tiene que levantar, y otra cosa ya es difundir los logros o presentar el censo o manipular el censo para efecto de determinar esos logros. ¿Qué hemos dicho que sea propaganda gubernamental ilícita? Todos los mensajes cuyo contenido se advierta una finalidad de obtener adeptos o aprobación en la forma de un gobierno específico. Ahora, la contratación. Por supuesto, es lo primero que vemos. Pero muchas veces la contratación no es tan clara. Ojalá fuera clara, ojalá fuera ideal. Pero hay muchos medios de adquisición de los servidores públicos o de los gobiernos para utilizar estos medios y difundirse. Por ejemplo, recuerdo el caso de un candidato a gobierno de delegación que estaba yendo con su familia a un partido de fútbol y después lo entrevistaron. Pues es una personalidad, es un candidato. Dígame usted, ¿qué está haciendo usted aquí? Bueno, yo estoy conviviendo con el pueblo porque fíjese que yo tengo mi campaña basada en el contacto con la… bueno. Entonces, utilizó esa entrevista, evidentemente, no sé si la adquirió, no sé si la contrató,
pero evidentemente tenía un propósito de difundir sus objetivos de campaña ante una entrevista televisiva. Lo que buscamos nosotros es que haya una promoción personalizada, y la Constitución es muy clara que dice, es promoción personalizada cuando aparece la persona, su imagen, su nombre y el logo de alguna campaña, de algún partido. Entonces, cuando hemos encontrado que en esa promoción hay su imagen, los logros políticos y económicos de su partido, de su gobierno, evidentemente pues hemos resuelto, ya hay 3 precedentes aquí, que esto es una promoción personalizada y consecuencia es violatorio de la Constitución. Todas las promociones en donde utilizan expresiones vinculadas con el sufragio, deben de votar por esta plataforma, yo los conmino a votar. ¿Y a votar por quién? Pues por quienes los está conminando, evidentemente. Tienen rasgos de ilegalidad. No es propaganda gubernamental personalizada la que no contiene elementos encaminados a impactar la equidad, la que no se utiliza para hacer la promoción personal y directa del servidor público. No se solicita el voto, es meramente informativa. Y en fin, hay una serie de casos que no los quiero agotar, y precisamente porque no los quiero agotar, también voy a rogar a la sala especializada, a la magistrada y el magistrado que está aquí. Hicimos una sistematización de los precedentes, pero son de esta sala superior. Es decir, no crean, esta es la mitad de la verdad, la otra mitad la tiene la sala especializada. Pero confío en que ellos lo van a complementar. Pero por lo menos está una síntesis de cada uno de los precedentes recientes, de 2010 a la fecha, en donde se da cuenta de esto, y parece ser que me van a hacer el favor de subirlo. Por supuesto, es una elaboración personal, no refleja necesariamente la posición del tribunal en este sentido. De tal manera que nosotros hemos tratado de diferenciar casuísticamente, muy subjetivamente, efectivamente, muy subjetivamente, pero nuestros precedentes no tienen la fuerza regulatoria de una ley. Estamos esperando la ley reglamentaria, pero aquí entre nos, yo pienso que de todos modos la labor de los tribunales debe ser fundamental en complementar esta disposición constitucional. En muchas ocasiones hemos apelado a un derecho de réplica. Muchas veces las campañas negativas vienen contra los candidatos, bueno, la mayoría de las veces, y muchos de los asuntos que hemos resuelto, a pesar de que son muy duros y que se acusan de todo, y bueno, en eso la publicidad y la propaganda es genial, porque prácticamente hasta le salen cuernos al candidato contrario, y se quejan con razón porque los ofenden, los daña en su imagen, y eso es un valor que debe de conservar en una campaña, pero hemos olvidado el derecho de réplica del artículo 6 de la Constitución, que es contemporáneo de todas estas reformas constitucionales. Con un buen derecho de réplica, yo creo, estaremos entrando en esa negociación de que lo que pueda decir libremente un partido y un candidato de otro, lo puede replicar igualmente, de manera libre, el otro candidato afectado. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, y estos son un inicio nada más de Muchas gracias, magistrado. Pues como siempre nos ilustra muchísimo y nos da mucha luz sus participaciones, y habló, por supuesto, de los esfuerzos institucionales que en México se han hecho, no obstante tengamos de alguna manera un déficit normativo, una evolución, y bueno, en estos esfuerzos institucionales me pareció muy interesante lo que señaló, que no hay en otros países una regulación tal como la tenemos nosotros, aunque pueda verse que todavía estamos en camino de tener algo más completo. Sin embargo, que hay que reconocer que este esfuerzo pues está yendo un poco más allá
de los demás países. Y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en este caso, en la participación del magistrado, la Sala Superior, pues ha hecho esfuerzos importantes para ir caminando precisamente ir quitando o bueno, subsanando este déficit, ¿no? Nos habla también el magistrado de estos esfuerzos en donde el tribunal ha participado intensamente y de manera muy directa, impulsando declaraciones internacionales, Copenhague y pues por su, perdón. Helsinki, perdón, y por supuesto, pues muy interesante y muy aleccionador esta compilación que nos hace entrega de estos casos que ha resuelto la Sala Superior en el tema que nos toca abordar el día de hoy. Quisiera preguntarles, tenemos dos preguntas del público nada más, estamos un poco ya fuera del tiempo de la mesa, son dos preguntas, no sé si pudiéramos dar espacio para que va una directamente a usted, magistrado. Se las voy a Saúl. Y otra que puede ser también a Saúl. A ver, Saúl, pudieras decir, en el modelo de comunicación política pudiéramos enlistar 10 pros y 10 contras, y… No lo había visto. Y otra es, esta no tiene nombre, pero del magistrado Víctor Vivas, que es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Él pregunta que si al momento de resolver un PES contra un funcionario público nos encontramos ante la imposibilidad del tribunal para sancionarlo, debiendo dar vista a su superior jerárquico para que en el ámbito de sus atribuciones resuelva sobre el particular. Esto en muchas ocasiones alimenta la impunidad. ¿Considera que la reforma 2014 quedó corta? Y esta va para el magistrado González Oropesa o para Saúl López, igualmente la hago extensiva para nuestro otro ponente. Ahora sí que ustedes mandan. ¿Quién responde? Bueno, muchas gracias. Bueno, digamos, más allá de enlistar los 10 y los pros en contras, gracias justamente a los eventos que hace el Tribunal Electoral, he tenido oportunidad de platicar o de dar mi opinión en general sobre el modelo de comunicación político-electoral. Creo que en general no es un buen modelo, independientemente de las decisiones que hayan tomado los jueces. Digamos, este modelo pues, se definió por el Congreso, por el órgano reformador de la Constitución, y es con lo que tienen que trabajar el Tribunal Electoral. Y creo que, digamos, el rasero clave para ver si es un buen modelo, en principio es un modelo que tenía como objetivo evitar la influencia de los medios de comunicación en los procesos electorales y evitar la influencia del dinero no registrado, obviamente por el sistema de financiamiento público que tenemos en nuestro país en la dinámica político-electoral. Entonces, la pregunta, digamos, a quien me envió esta pregunta a su vez, es si consideramos que efectivamente hoy en día podemos decir que no hay dinero ilícito, dinero en el mercado negro o influencia de los medios de comunicación en la dinámica político-electoral. Yo creo que sí, más allá de la complejidad para aprobarlo, que justamente mencionaba el magistrado, que es muy complicado a partir de las facultades que tienen las autoridades electorales, seguir en la pista a eso, pero eso no significa que digamos que no existe un mercado negro y que hoy los medios aún siguen teniendo una influencia más allá de la deseable en una dinámica democrática en varios de nuestros procesos electorales. Gracias, Saúl. ¿Y la otra? ¿Quién? Adelante, magistrado. No traje mis anteojos, por eso no puedo leer, pero… Lo podemos discutir en Quintana Roo. Bueno, ninguna reforma ha sido completa, ¿verdad? Siempre ha sido avances. Creo que con la reforma, las reformas recientes, la de 2007, la de 2014, etcétera, adoptamos un modelo distinto en materia de expresión política que es diferente a otros países, en donde todos los demás países, es decir, algunos candidatos incurren en verdaderos abusos, ¿no? Que bueno, pues nadie puede decir nada, pero ya ha sido objeto de una reacción de otros candidatos y del propio presidente de Estados Unidos para acotar todas estas. Y también hemos reaccionado nosotros muy bien, ¿verdad? Recuerdo que ya aceptamos, no sé si ustedes lo sepan, ya aceptamos
construir un muro en la frontera norte, siempre y cuando esté en la frontera original, incluyendo Texas y California. Ahí sí, con todo gusto lo vamos a hacer, pero bueno, no sé si lo vayan a hacer. Ahora, el problema del artículo 134, como bien intuye y lo refleja en su pregunta el señor magistrado Vivas, es la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad. Cuando un servidor público incurre en responsabilidad por violación al artículo 134, estamos también un poco en una situación incómoda. Déjenme decirles, si se trata del presidente de la República, porque ya lo hemos dicho, que el presidente en turno es responsable de violación del principio de neutralidad por algunas cosas, no la que dijo el doctor, sino ha habido algunas otras en un evento aparentemente cerrado, en un banco, explicando las ventajas de un partido político, ¿no? O promocionando a México en un programa en inglés, lo cual me parece muy bien a mí, pero ya hemos determinado en ocasiones la responsabilidad del presidente. Sin embargo, en México el presidente es irresponsable políticamente. Solamente es responsable en materia penal por delitos graves del orden común y por traición a la patria. Y aún el de traición a la patria, si el presidente es traidor, pues entonces el enemigo deja de ser enemigo y se convierte en un gran amigo de México. Pero no puede ser el presidente traidor de su propio país contra un país enemigo, porque ya lo convierte automáticamente en país amigo. Pero en fin, pero no tiene responsabilidad por violaciones a la Constitución. Vean ustedes el título cuarto de la Constitución Federal, es irresponsable. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad marca el artículo 134? El artículo dice: la responsabilidad derivada de este artículo se sustanciará conforme al título cuarto de la Constitución. Y el título cuarto de la Constitución establece todas las responsabilidades, pero empezando por la política. Yo creo que el tipo de responsabilidad que genera la violación al 134, como toda violación a la Constitución, es política. Es una violación a la Constitución. No es un delito, no es otro ilícito más, sino es una violación del más alto nivel, que debe ser política. Para los demás servidores públicos somos sujetos de esa responsabilidad, pero en muchos casos nos hemos enfrentado hacia gobernadores. Los gobernadores han sido ya declarados, en algunos casos, responsables de violaciones al artículo 134. ¿Qué hemos hecho? Nuestro propio título cuarto nos encasilla. Gracias a una reforma de 1983 a la Constitución Federal, los gobernadores ya no son responsables por violaciones a la Constitución Federal ante el Congreso de la Unión, sino que son responsables ante la legislatura del Estado. Lo cual me pareció en su momento adecuado, porque muchas de las maneras para destituir a los gobernadores era a través de responsabilidad política ante el Congreso Federal. Y para protegerlos, entonces ahora va a ser ante la legislatura del Estado. Sin embargo, la realidad política de nuestros estados todavía no tiene una imparcialidad, una división de poderes tan fortalecida como para que la legislatura de un estado esté fuera totalmente de una influencia del gobernador. Ahora, la legislatura del estado, si bien es parte del proceso del constituyente permanente, vamos a dejar a la apreciación de una legislatura estatal la calificación de una violación a la Constitución Federal, o debe de ser realmente una atribución de un órgano federal. ¿Podemos el órgano federal calificar la violación a una constitución de un Estado a través del Congreso de la Unión? Pues difícilmente. Entonces esa reforma se aúna a esos problemas que Saúl muy bien apuntó de problemas esquemáticos, problemas de diseño. Pero entonces encontramos a un gobernador responsable por violación al artículo 134 ¿y qué hacemos? Pues en principio se lo notificamos al Instituto Nacional Electoral, que le impone una multa. ¿Una violación constitucional merece una multa? ¿De dónde la va a sacar el gobernador si no es que de su propio presupuesto público?
Entonces resulta contraproducente. ¿Le damos vista a la legislatura del Estado directamente? Podríamos darlo y lo hemos hecho, pero siempre ahí me he aunado con mi querido amigo Flavio Galván en votos particulares, porque no le podemos dar directamente a la legislatura del Estado la vista, porque el título 4 de la Constitución Federal dice que el procedimiento debe ser a través del Congreso. Entonces imagínense ustedes lo que hemos hecho de la responsabilidad de los gobernadores en una violación de la Constitución Federal en esta materia. El tribunal determina la responsabilidad y le tiene que dar vista al Congreso de la Unión, que no puede enjuiciar políticamente al gobernador. Entonces, ¿para qué le damos vista? Quizá para que califique la gravedad, porque puede haber violaciones que de alguna manera pues merezcan otra cosa, pero no la destitución, la remoción o la inhabilitación. Entonces, puede ser que el Congreso, si bien actúa, puede determinar esta violación es grave a la Constitución, porque solamente la destitución y la remoción y la inhabilitación procede por violaciones graves a la Constitución. Y si la califica de grave, le da vista a la legislatura. Pero no está la ley reglamentaria diseñada para decir, bueno, ¿y qué? ¿Puede la legislatura del Estado decir, bueno, finalmente no es grave y nada más amonesto al gobernador? ¿O ya la declaración de gravedad del Congreso ya es suficiente para que solamente aplique la sanción a la legislatura del Estado? Vean ustedes que tenemos un diseño que no es realmente el idóneo para esta situación. Entonces, nuestro artículo 134 nos confronta con muchas situaciones de fondo como esta. Muchísimas gracias, magistrado, muchísimas gracias, Saúl, muchísimas gracias, Oscar. Y de esta manera estamos dando por concluido los trabajos de la Mesa 1, Propaganda Oficial y Neutralidad Gubernamental, agradeciendo muchísimo su atención y participación. No sin antes quiero que me permitan nada más hacerles entrega de las constancias de participación y bueno, para ya dar paso a la siguiente mesa, en donde estarán dos académicas destacadísimas y el magistrado Salvador Navagomar. Muchísimas gracias. Y mientras hace entrega la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso de los reconocimientos a la integración de esta mesa, agradecemos al mismo tiempo la participación de nuestros distinguidos invitados y a todas y a todos ustedes los invitamos muy cordialmente a seguir con los trabajos de este primer observatorio internacional. En breve, la siguiente mesa de trabajo. Por su atención a través de Plataforma Electoral, muchas gracias. Continuamos con nuestra transmisión especial.